¿Quién dijo que no se podía? No se podía bañar. No, ya. Sí, pero ya. Sí, hubo. Ya te voy a conectar. Ya me conecté, estoy esperando que se conecte. ¿No es hora de comida? Sí. No, pues es... Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días, Lice. ¿Cómo están? Ya tarde, ya. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Se unido. Calla. Diosito. Coleman, Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Esperando que usted se encuentre bien, usted y toda su familia. Sí, todo muy bien, muchas gracias. Acá también estamos muy bien. ¿Cómo les va? Bien, bien. Aquí saliendo a tomar un poquito de sol porque ya muy frío en la casa adentro. La mayoría de su curso sí se está conectando. Buenos días, ¿Cómo está? Buen día. Estamos 4 nomás, me parece. Ahorita se están conectando 2 más. Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, ya tardes. Buenas tardes, Lice. Tardes porque ya es 12:30. Sí. Buenos días. Y ahí, Uy, eso sí. ya puedes generar el código de aquí. Sí, con todo. Chao, señorita. Con todo puedes llamar. También está bloqueada la tarjeta. También está bloqueada la tarjeta. Ay, Javier no se acuerda hasta ahorita. Está bloqueado. En el Pacífico está por ahí. Estamos sin plata. No, lo que pasa es que dicen esto. El quirografario. Empieza con quirografario. Y ya está a las calles.
A ver, chicos, vamos a empezar. Hasta que se conecte el resto de sus compañeros. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, listen. Ya. A ver. Como ustedes saben, ya es disposición terminar el año así, vía virtual, así que vamos a tratar de organizarnos un poquito para poder avanzar con las materias. Sí, si bien es cierto, lo nuestro no es una materia principal, pero les ayuda y les complementa bastante en la parte del lenguaje. La última clase que tuvimos, les mandé la importancia de los diagramas. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los diagramas para poder hacer un cuadro, ¿sí? de resumen, ¿sí? Sí. Estamos hablando de los cuadros de resumen, estamos leyendo la Divina Comedia. En teoría debimos acabar el purgatorio, ¿no es cierto? Correcto. Y nos queda Sí. solo pendiente el cielo, que vamos a leer en esta semana para poder complementar, ¿sí? Poder terminar el libro y poder hacer al final cuáles son la crítica constructiva de los 3 puntos, del cielo, el infierno y el purgatorio, ¿ya? Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que vayamos avanzando con la materia, ¿sí? Nosotros estábamos viendo la importancia de los cuadros, de los diagramas de flujo. Hoy vamos a ver un poquito la parte de los mapas conceptuales, la importancia, en qué está dividido cada mapa. Ustedes saben que la parte de los resúmenes o la parte conceptual de todo un libro se resume en las ideas principales. Recuerdan que nosotros cuando estábamos viendo la parte de la materia decíamos ¿cómo saco una idea principal? ¿O qué hago para obtener una idea principal? ¿Sí? Para nosotros tener una idea principal, debemos extraer la parte importante del texto. Por ejemplo, en el infierno. ¿Cuál creen que es la parte más importante? Las personas que vayan a hablar, habiliten el micrófono y participan, ¿ya? Ahorita todos están silenciados del micrófono. En la parte del infierno, ¿cuáles son las ideas principales que ustedes sacaron? Los demonios que hay en cada círculo. ¿Ya? ¿Qué representaba cada demonio? Estas eran las ideas principales del infierno, ¿no es cierto? Sí. Los demonios que teníamos, nos hablaba de los pecados capitales. Sí, podemos hablar en resumen del infierno. Ahora, del purgatorio, ¿cuál es la idea principal? Ahí limpian las almas limpian sus pecados para poder ingresar al paraíso. ¿No es cierto? Entonces nosotros dentro de un diagrama podemos expresar, a ver, en el infierno nos hablaba de los 7 pecados capitales y distribuir de qué se trataba cada una, cómo actuaba en cada una de las personas y qué es lo que hacía, ¿sí? De la misma forma va a pasar en el purgatorio. Entonces nosotros vamos extrayendo ya las ideas principales. Antes, ¿se acuerdan que en el Principito era un poco más difícil sacar una idea principal? ¿Por qué? Porque en el Principito nos hablaba de que había muchas ideas, ¿no es cierto? Aparte que en el Principito era un libro en el que nos hablaba de una opinión personal, ¿sí? Más no de un concepto como tal. Entonces se hacía un poco más complicado sacar una idea principal, hablar de una idea principal que también queda mucho a criterio. Yo como adulto, ¿cómo lo tomaba? Tal vez si me pongo en la posición del niño también, ¿cómo lo tomaba? Pero en este libro, ya de la Divina Comedia, estamos hablando de un libro en el que nos da una información, en el que nos plantea algo diferente, algo que ya tiene lógica. Entonces nosotros sabemos
El pecado de la gula era comer demasiado, exagerar, hablaba de los banquetes, etcétera, ¿no es cierto? Y también hablaba de la miseria humana, ¿sí? Entonces, ya tenemos un concepto un poco más claro, no tanto de opinión. Pero nosotros con este diagrama, y como yo les envié anteriormente a la clase, hablábamos de los informes técnicos, debe haber una parte de resumen. ¿Cuál era otra de las partes de un informe técnico? ¿Se acuerdan la materia que les envié o ni siquiera abrieron el PDF? Yo sí lo vi, pero no me acuerdo. Tenía una introducción, un desarrollo, ¿qué más tenía? Dicen ir a poner años, fechas y eso. Sí, había una ficha, ¿qué más? Había una introducción, un desarrollo y una conclusión. Exacto. En la parte de la conclusión, lo que nosotros hacíamos, ¿qué era? Dar nuestro punto de vista. A ver, yo leí el Principito. ¿Qué concluyo yo del Principito? A ver, yo concluyo que es un libro en el que me habla de cómo se va perdiendo la inocencia, la imaginación, de cómo vamos haciendo a un lado las ideas de los niños, pensando que son tal vez absurdas, tal vez que no son escuchadas, o tal vez que es una fantasía. Pero nosotros dentro de este libro vemos que detrás de una idea tan descabellada como por ejemplo la del elefante que dibujaba una serpiente que se comió un elefante. Pero ustedes vieron todo lo que había atrás de ese dibujo. O sea, no era tan descabellada la idea del Principito. Entonces yo llego a una conclusión. Tal vez como adultos dejamos de perder la imaginación, obviamos ideas que tal vez para nosotros son muy lógicas o pasamos a la parte racional, pero no entramos a la parte racional de un niño. Un niño razona de una forma distinta. Entonces, diferente. Conclusión. En el desarrollo también hay un pequeño debate. ¿Qué dice el libro? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Qué siento yo? O como yo como espectadora leer, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y para eso, para facilitar y no tener que escribir ya tantos informes, tantos ensayos, existe algo llamado diagrama, que me ayuda a organizar mis ideas. Por eso se llaman organizadores gráficos. Porque yo pongo en el centro un tema y voy sacando extractos súper pequeños de ideas principales. ¿Qué hacen estos diagramas? No me permiten dar mucha lata, redundar en algo. Es más concreto, es más sencillo y me permite organizar de mejor manera mis ideas. Estábamos viendo los diagramas radiales. Ese fue el último diagrama que revisamos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí recuerdan? Ya. Sí. Entonces, ahora vamos a ver un poquito. ¿Todos ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ya. Es un diagrama. Un diagrama, como les estaba diciendo, es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos. ¿Qué nos sirve para qué? Para simplificar la comunicación y la información de un proceso o un sistema determinado. Un libro es un sistema. ¿Por qué? Porque está compuesto de varios capítulos, está compuesto de varios títulos, está compuesto de varios autores o un solo autor en otros casos, o está compuesto también de diferentes ideas, está compuesto también de diferentes análisis. Entonces es un sistema o un proceso es algo que tiene un inicio y tiene un fin y vuelve a iniciar, ¿sí? Entonces, en un diagrama nosotros podemos expresar ideas, sentimientos, etc. ¿Ya? Existen diversos tipos de diagramas. ¿Qué es lo que yo quiero llegar con un diagrama de flujo? A dar una explicación ocurrente en cualquier ámbito. Puede ser de comunicación, de ciencia, de educación. En este caso estamos hablando de la lectura, de un libro, de un criterio, ¿sí? Que nos permite
resumir un todo. Es decir, yo en un mapa conceptual puedo o no puedo interpretar el principito con ideas principales. Si yo hago un mapa conceptual, ¿alguien me entendería de qué se trata? ¿Sí o no? Sí se puede. Sí, sí se puede, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo en un mapa puedo poner, a ver, ¿cuál es mi tema? Principito. Estos eran los personajes. La flor, la rosa nos daba este mensaje, el zorro nos daba este mensaje, el príncipe nos daba este otro, el principito quiere darnos este mensaje y se hace una elaboración de ideas en conjunto que me permite hablar sobre un tema, al igual que la Divina Comedia. ¿Cómo puedo hacer yo un mapa conceptual? Hablamos sobre la Divina Comedia, podemos dividir ¿qué? Aquí tenemos solo dos. ¿Sí? Entonces, el mapa conceptual, aquí vamos a tener un título grande, en este caso sería la Divina Comedia. Vamos a dividir, en este caso, no para qué sirve, porque no estamos hablando de un proceso, pero estamos hablando de un libro. Entonces, ¿aquí qué pondríamos? ¿Cuáles son los tres componentes principales del libro? El infierno, el purgatorio y el paraíso. Y aquí el paraíso. abriríamos una nueva idea que sería el paraíso. Entonces, dos, ¿ya? Entonces, aquí abajo, ¿qué pondríamos? Si aquí pongo infierno, aquí abajo, ¿qué pondríamos? De lo que se trata cada... Lo que se trata cada una de las ideas. Entonces, aquí voy poniendo ideas principales. Me invento. Aquí hablo de los 7 pecados capitales. Acá abajo, ¿qué voy a poner? Los 7 pecados capitales en número, que son la gula es esto, la envidia es esto, la ira es esto, y así, ¿no es cierto? Entonces voy haciendo un mapa conceptual bastante amplio, pero preciso y conciso, que me va a permitir que una persona que tal vez no ha leído el libro entienda de qué se trata el libro, se enganche y pueda también dar una crítica de este libro. Pues, ¿sabes qué? Sí, tu mapa conceptual hizo que me parezca interesante el libro y lo voy a leer, ¿sí? Y al final del mapa conceptual, ¿qué es lo que yo voy a poner? Ya terminé de hablar sobre el infierno, de las ideas principales, cuáles son, los 7 pecados capitales. Y al final voy a poner un cuadro que me permite, ¿qué? ¿No es cierto? Explicar de lo que se trata el infierno. Exacto, concluir. Entonces, ya dije que está compuesto por los 7 pecados capitales, que están los demonios que hay en nuestras vidas, etcétera. Entonces, al final yo voy a poner una pequeña idea del qué mensaje me deja el infierno, ¿no es cierto? Así pues. Entonces, vamos haciendo una síntesis de cómo es. ¿Sí? Existen diferentes tipos de diagramas. Como yo les decía, estábamos viendo el radial, vimos el mapa conceptual, también existen los cuadros sinópticos, que tiene un poco de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque nosotros en los cuadros sinópticos ampliamos un poco más las ideas. Ya no me resumo a poner pequeñas cosas. En un cuadro sinóptico, lo que yo hago ya es hacer una conexión de ideas. Aquí está. O sea, yo hablo del infierno. El infierno tiene mucho que ver con el purgatorio. Después del purgatorio se unirá al paraíso. Y voy haciendo un análisis un poco más unido. O sea, la idea que yo pongo en el cuadro de acá tiene mucha relación con la idea que yo pongo en el otro cuadro. ¿Sí? Entonces, lo que hace es permitirnos resumir nuestras ideas, nuestras críticas. Porque no sirve de nada que yo lea los libros si después no puedo dar mi punto de vista o no puedo extraer una idea principal. Es como que ustedes, por ejemplo, ahora a sus hijos les pregunten, mamá, ¿por qué estamos encerrados en la casa? Y yo les digo, porque sí. Los chicos se van a quedar claros con lo que estoy diciendo, ¿sí o no? No. No es cierto. Entonces van a decirme, entonces no entiendo por qué estoy encerrado en la casa. O sea, porque sí no es una respuesta. Pero si yo digo a los chicos, a ver, hijo, estamos encerrados, no podemos salir porque hay un virus que está afectando la salud, porque
corre en riesgo la vida de todos los integrantes de esta familia, debemos evitar salir. Entonces el niño tiene una idea clara de por qué no podemos salir. Pasa lo mismo cuando yo hago un diagrama de flujo que me permite entender un tema. Entonces, si yo hago un diagrama de flujo del coronavirus, ¿qué vamos a colocar? Una idea principal de qué es el coronavirus, tal vez la parte histórica, donde fue creado, cómo evolucionó, porque hay un montón de teorías, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo las razones del por qué, cómo, cuándo, qué es lo que sucedió, por qué sucedió. Entonces vamos dando ideas claras de lo que yo tengo. Entonces tiene mucho que ver estos cuadros sinópticos que nos facilitan la vida y nos permiten realizar de mejor manera un resumen, me permiten realizar de mejor manera, organizar mis ideas. No solo me sirven cuando yo leo un libro. A ver, tengo una exposición de ciencias naturales. ¿Ya? Tal vez para no estar con la hoja, como siempre estamos en una exposición, leyendo una hojita como para poder acordarme, puedo hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, presentar a mis compañeros un organizador gráfico que me permite guiar. A ver, voy a hablar sobre el medio ambiente. Ya, entonces del medio ambiente, desde esto se divide en esto, seres bióticos, abióticos. Los seres bióticos son los que tienen vida, los seres abióticos no tienen vida, los bióticos tienen vida, etc. ¿Sí? Entonces me permite organizar mis ideas y me permite que la persona que está, a la que yo me estoy expresando me entienda. Recuerden que cuando estábamos leyendo y ustedes estaban pasando a exponer, yo les decía que ustedes deben expresar con sentimientos, tal vez utilizar los puntos, las comas, los signos de exclamación, admiración, para poder dar a entender mi idea. Entonces, cuando yo voy a hablar, qué mejor presentar un cuadro para que la gente me entienda, para sintetizar lo más importante, para hacerlo más resumido y lo más concreto para yo poder explicar a alguien cuál es mi punto de vista, qué hacer, cómo hacer. ¿Sí? Entonces, ¿está claro para qué son los diagramas? Sí. Sí, Liz. Está súper claro, ¿no es cierto? Entendemos. Sí. Cualquier diagrama, árbol de ideas, lluvia de ideas, es para que yo pueda expresar ideas, organizar ideas. ¿Qué más puedo hacer yo con un cuadro? Un cuadro sinóptico, un organizador gráfico. Resumir y sacar lo más importante de lo que se está tratando. Exacto, ¿no es cierto? Yo resumo y hago una síntesis. ¿Qué es una síntesis? ¿A qué llamamos síntesis? A ver, ¿alguien sabe qué es síntesis? Ya hemos leído bastantes libros, ya con ustedes desde el tercero, creo que vamos a leer. Estamos leyendo el tercero. ¿Qué es una síntesis? ¿Para qué sirve la síntesis? A ver, ¿a qué llamamos síntesis? Organización Dar diversas ideas de un texto. ¿Sí? Ya, la síntesis son ideas, pero cualquier idea o ideas principales, concretas. Las Por ejemplo, principales. las principales, ¿no es cierto? A ver, si yo estoy hablando del purgatorio, Daniela, ¿cuál sería su idea principal del purgatorio? Mi idea principal sería cómo son castigados los pecadores en este capítulo. Ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, entonces, mi síntesis, a ver, si Daniela me dice, a ver, le digo, deme una síntesis del purgatorio, y me dice, en el purgatorio les están explicando cómo van a ser castigados, a ver, ¿qué va a pasar si se va al infierno? ¿Qué va a pasar si se va al cielo? ¿Me engancha o no me engancha? ¿Tengo una idea clara de lo que pasa en ese capítulo, sí o no? No, yo no la tengo clara porque para mí en el purgatorio, o sea, las almas limpian sus pecados para ascender al paraíso.
Ya, ¿no es cierto? Para mí Entonces, significa eso. ya, entonces es una idea más clara, ¿no es cierto? Cuando yo hablo del purgatorio, que es un lugar donde yo puedo hacer qué? Puedo limpiarme, puedo arrepentirme y tengo una oportunidad de irme al infierno, de irme al cielo, y es lo que Dante nos habla en su libro, ¿sí? Entonces, yo en un organizador gráfico, lo que hago es colocar una síntesis, como yo les indicaba aquí, ideas principales, ideas concretas, que me enseñen a mí cuál es la estructura básica de un libro, de un tema. No solamente, ahorita obviamente porque estamos leyendo un libro, ¿sí? Pero si yo estoy hablando de un tema principal, solo quiero hablar del purgatorio, del infierno, y yo voy a colocar en este organizador gráfico. ¿Cómo haría Lucía? ¿Cómo colocaría usted hablar sobre el infierno? Vamos a hablar solo del infierno. ¿Cómo colocaría en este diagrama de flujo para que todos le entiendan de qué se trata el infierno? Primero sería el camino que recorre y después sería el simbolismo y luego, no me acuerdo. Después hablaría de que los 7 pecados capitales, como le decía, ¿no es cierto? ¿En qué consiste, qué es lo que hacen, cómo nos afecta? Entonces yo en un diagrama de flujo, como puede ser un mapa conceptual, como les decía, un cuadro sinóptico, un diagrama radial, hay 1.000.000 de diagramas donde yo puedo organizar mis ideas. Entonces, inclusive me ayuda para, por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer un debate sobre el infierno la próxima semana. Ustedes, mientras van leyendo, en un mapa conceptual o en un cuadro sinóptico, en un diagrama radial, pueden sacar las ideas principales. Entonces, no tengo que volverme a leer el infierno para saber de qué se trata, sino que yo ya tengo mi diagrama de flujo, que es mi resumen con ideas principales que me va a servir para poder aportar en un debate, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que me hace a mí... Dígame. El diagrama de flujo abarca todo lo que es un diagrama radial, lo que es un mapa conceptual, o sea, todas esas cosas, eso es lo que abarca el diagrama de flujo. Sí, un diagrama de flujo es cualquier diagrama, sea mapa conceptual, cuadro sinóptico, radial, lluvia de ideas, cualquier organizador gráfico que me permita a mí expresar ideas en función de un proceso o una síntesis. Por ejemplo, yo les decía, mi diagrama de flujo va a hablar sobre el infierno. El infierno es de esto, está compuesto por esto y termina en esto, ¿sí? A veces un mapa conceptual no sirve mucho para hacer un resumen de un libro, pero como yo les hablaba, un cuadro sinóptico sí. ¿Por qué? Porque cuando leemos un libro tiene mucho que ver el capítulo 1 con el capítulo 3. La información está conectada, entonces ahí que me sirve el diagrama radial, que es el que vimos la anterior clase, ¿sí? El diagrama radial me sirve mucho más. Pero si yo ya quiero hablar de un tema conciso, por ejemplo, en otra materia, quiero dar mi crítica sobre, me invento, estamos hablando en ciudadanía o filosofía, están hablando de la ética. Yo hago un mapa conceptual sobre la ética y yo creo que la ética es esto, los principios son estos, sirve para esto, nos ayuda en este estilo de vida. Organiza mis ideas en función de los temas que yo hago. A ver, por ejemplo, si yo les digo que hagan un cuadro sinóptico del libro de la Divina Comedia, ¿podrían hacer en un cuadro sinóptico y que en un mapa conceptual, sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque el cuadro sinóptico me permite ampliar las ideas y conectar una idea con otra. Entonces, los diagramas de flujo son representadores gráficos que me permiten a mí organizar mis ideas. No cualquier idea, no puedo poner el libro de Dante Alighieri estuvo bonito en un mapa conceptual. No es una idea principal, no es una idea que esté aportando a yo saber de qué se trata el libro, sino ideas principales, ideas que a mí me permitan que el lector, la persona a la que yo estoy exponiendo mi crítica, me entienda. Tal vez si ustedes están en un lugar, por ejemplo, ahorita, que la licenciada Joana ingresó a nuestra página, a nuestra conversación. La licenciada Joana tal vez no sabe de qué estamos hablando, pero si yo presento un diagrama o le presento un informe y le digo, estamos exponiendo,
ve un mapa conceptual, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entender, entonces están leyendo la Divina Comedia. La Divina Comedia tiene 3 tipos de capítulos: el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces va a entender, ¿entienden? Yo organizo mis ideas para que el lector o la persona a la que yo me voy a expresar entienda sobre lo que estamos hablando. ¿Cuál es el punto que yo quiero dar en este caso del libro que estamos hablando? ¿Sí? Por ejemplo, Luis, ¿cuál sería su idea principal del libro? De los 2 capítulos que hemos estado leyendo. A criterio personal, no lo que dice el libro. ¿Qué cree usted sobre el infierno y el purgatorio? ¿Cuáles serían sus críticas sobre el libro hasta ahora? ¿Qué creen del libro? ¿Con qué acuerdan? ¿Con qué desacuerdan? Es una perspectiva de los castigos que pueden existir en el más allá. ¿O no tenemos ideas principales? Porque la idea principal es una, la crítica es otra. Por ejemplo, cuando el Principito hablaba sobre las partes estas con la rosa, y le decía, por ejemplo, a ella que era muy soberbia, que por qué hacía una cosa. Puedo dar mi parte crítica, tal vez puedo ponerme a favor de la rosa y a favor del Principito, pero yo doy mi criterio. O sea, yo creo que la rosa decía esto por esto, y yo creo que el Principito le decía esto por este otro. ¿Sí? Es mi criterio. Mi criterio es totalmente diferente a la idea principal del libro. Entonces, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre mi criterio y cuál sería mi idea principal? Silvia, que ha estado calladita. ¿Cuál es su idea principal y cuál es su criterio del libro que estamos leyendo ahorita? Bueno, la idea principal sería que el libro nos da a conocer dónde van las almas cuando prácticamente nos morimos. ¿Ya? Y la crítica sería, o sea, nos pone en duda saber si es real o es solamente una fantasía, sería mi crítica. Ya, ¿no es cierto? Muy bien. Ese es un criterio muy cierto. O sea, este libro de Dante Alighieri es un poco más a mi criterio, a mi moral. Porque, por ejemplo, si puede existir. o no creo en Dios, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Es una idea media descabellada el que existe un infierno, un cielo, un purgatorio, ¿no es cierto? Pero tal vez sí creo, tal vez me hace reflexionar de que sí será, o si estoy haciendo bien, a dónde me iré cuando me muero. Entonces es un poco más mi criterio. Como dice Silvia, está muy bien. O sea, me deja la duda si es que existe o no existe, pero la idea principal es que en el libro nos habla que cuál es el recorrido que hace un alma. ¿Sí? Entonces, estamos muy claros cuál es la diferencia entre una idea principal y una idea crítica. La crítica es mía, es lo que yo creo que debo hacer o es lo que yo entendí, lo que yo estoy analizando, y la idea principal es lo que el autor del libro me dice, a dónde quiere llegar. ¿Estamos claros? Sí, dice. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la tarea para la próxima semana? Vamos a leer la parte que nos queda, que es el del cielo y el del paraíso. Y vamos a extraer las ideas principales. Vamos a extraer 5 ideas principales en un diagrama de flujo, el que ustedes quieran, el diagrama radial, un cuadro sinóptico. Y al final me van a hacer una crítica general del libro. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué no? 5 ideas principales del libro, ¿sí? Y una propia, mi crítica. Ustedes como lectores, ¿cuál es su crítica del libro? Al último ponemos
Perdón, dicen, al último pongo mi crítica personal. Sí, la personal. No lo que dice el autor, lo que usted como Mónica Martínez cree del libro. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Le parece interesante? Con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Está claro el deber? Sí. Ya, entonces, para los chicos que no se conectaron, el PDF con los tipos de diagramas de flujo, voy a escribir la tarea para que también puedan hacer y voy a subir el video de la clase para las personas que por una u otra manera no hayan podido conectarse. ¿Sí? Ya, Lisa, gracias. Ya, chicos, espero que estén bien, cuídense. Lice, disculpe, ¿solamente hay que ser de cielo y paraíso? Sí, del último capítulo. A ver, las 5 ideas principales del último capítulo. La crítica. Gracias, Lice. El libro en general. Ya, de todo el libro, porque ya con ese capítulo terminamos de leer la Divina Comedia. Gracias, Lice. Dicen, yo una pregunta sobre el libro del Principito, nosotros no terminamos de leer. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a continuar ya, ¿sí? A seguir leyendo ya para la siguiente clase para poder terminar también con ese libro. ¿Sí? Ya no falta mucho tampoco. Sí, sobre el libro de la Divina Comedia. Dicen, o sea, hay palabras que a veces uno no entiende y uno le busca y la verdad que en algunas no se encuentra el significado o qué quiere decir. Entonces ahí como que un poquito sí se me complica. Las palabras que están en el libro, ¿sí? Entonces ahí veo que sí están leyendo. Por ejemplo, en la parte del infierno hay muchos nombres de extraños que son de los ángeles o de las almas que están ahí. Entonces sí, hay palabras que no vamos a encontrar porque son propias del autor. ¿Sí? Ajá, pero con todo, si ustedes tienen alguna duda, envíenme en el WhatsApp las palabras y yo les digo, a ver, ¿esta sí tiene significado o esta es propia del autor porque habla de esto? En la parte del infierno, del purgatorio también hay palabras que usa el autor para expresar, más no existen, son más tipos de almas, de ángeles, de espíritus, entonces sí, no vamos a encontrar. O sea, sí, entonces ahí como que uno no entiende y bueno, toca buscar, pero no se encuentra, entonces esa era mi duda. Sí, no todas las palabras existen, porque ustedes tomen en cuenta que es un libro hecho por una persona, entonces en su imaginación se les ocurrió que este ángel o ¿cómo estaban en el libro? No recuerdo. Serafines, porque nos habla de serafines en la parte del cielo. Ya van a ver, tiene un nombre. Entonces, ese nombre no lo vamos a encontrar en ningún lado porque es imaginación del propio autor. ¿Sí? Ya. Por eso hay que engancharse en la lectura para entender de quién me está hablando. Porque después se le ocurre decir, el serafín tal estaba, pero ya pasó mucho tiempo. Entonces, si yo no entendí ese nombre extraño era un serafín, no voy a tener coherencia después para seguir leyendo. Claro, porque es una escritura que, chuta, sí es media complicada y uno tiene que estar bastante concentrado. Está bastante latín y griego. Sí. Habla mucho de latín, habla mucho en griego, entonces hay palabras que sí, se va a hacer un poquito más complicado de entender. Lice, una pregunta. Sí, dígame. Aparte de leerme el libro, yo puedo buscar en YouTube también el audiolibro y también para poder entender mejor, porque verdaderamente es verdad, dicen los compañeros que hay palabras que no se les entiende, entonces... Sí, inclusive si ustedes buscan en el internet, hay partes que les explican, o sea, ya hay resúmenes, hay fichas, donde nos hablan un poco más de profundidad del libro, pero sí tienen que leer, porque si ustedes leen el resumen, y tal vez yo les mando un cuestionario, al final vamos a hacer tal vez unas preguntas. Si yo leí el resumen, tal vez el resumen se saltó muchas partes del libro, entonces también no voy a saber. Entonces, si no vamos entendiendo, pueden buscar formas para entender en YouTube, tal vez un libro, hay un audiolibro, hay un debate, hay alguna cosa que pueda hacerme entender. Ya. Una consulta. ¿No de las ideas principales le hacemos en diagrama o en un mapa conceptual? A ver, el diagrama de flujo es cualquier representación gráfica. Un diagrama de flujo puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un cuadro radial, lo que sea, una lluvia de ideas, un árbol de ideas, lo que sea. ¿Sí? Entonces, cualquier diagrama de flujo que ustedes decidan.
Entonces sería en un diagrama. En un diagrama, en el que ustedes mejor se acomoden. Ya, gracias, Lisa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Lisa. Ya, chicos. Entonces, vayan, almuercen, porque creo que ahorita tienen recreo y después ya tienen que volver a conectarse. Ya, Licen, muchas gracias. Ya, chicos, gracias a ustedes. Cuídense. Nos vemos la Cuídate, Licen. Gracias. Ya, hasta luego. Lindo fin de semana, Licen. Igualmente, descansen, cuídense. Ya, Licen, gracias.